Arrancó el mes de noviembre y en los tiempos que corren los dirigentes políticos, ya como deporte de campaña, van esgrimiendo palabras, patean ideas, escupen mentiras disfrazadas de verdad, y muchos políticos, en particular aquellos que no resisten un archivo porque todo lo que dijeron o escribieron en la gestión anterior o en esta gestión lo borraron en la primera curva del lápiz. Me refiero a quienes ejercen el perverso arte de no llamar a las cosas por su nombre. Es un arte perverso porque encierra la mentira. Cuando la verdad está presentada a media de manera conveniente, es peor que la mentira y es la media verdad. Lo peor es cuando le cambian el nombre a las cosas. Muchas veces no nos queda otro remedio que apelar a la crudeza del lenguaje, y que donde hay eufemismos o frases hechas, ahí comparezca el dolor y la grieta que se llene de frases deshechas y rotas. Si yo les digo cepo, automáticamente van a pensar en el bloqueo a las exportaciones o a las importaciones, el acceso al dólar, la no movilidad, la imposibilidad de... Pero sin economía podemos pensar tal vez en un esclavo. Podemos pensar en una práctica de esclavitud, de encierro, de límite a la libertad. El cepo, miren, es un instrumento hecho de dos maderas que se juntan y está compuesto de dos hoyos redondos, porque uno va a la altura del cuello y el otro entre las manos. La idea es apresar. Se cierra la madera y inmoviliza. También es un instrumento que se emplea para devanar la seda, por ejemplo. Pero en la ciudad, tal vez podríamos imaginar en el cepo, el que colocan los inspectores municipales. Uno lo puede ver más que nada en la provincia como Buenos Aires, ¿no? Cuando un vehículo está mal estacionado, lo inmovilizan para que, bueno, se lo pueda prender hasta que llegue la grúa, porque un vehículo está mal estacionado o en zona prohibida. El cepo es un sustantivo masculino. Ahora, supongamos que el cepo, que el gobierno, pero le molesta el término, entonces le da un giro discursivo que se ocupa de adornar este significado sustantivo, y a eso nosotros le llamamos eufemismo. En la raíz del término eufemismo es decir bien, de forma bella. Eu, bueno, en griego, feme, hablar o decir. Lo que dicho por su nombre resulta como manante, doloroso, obsceno, eso es, nosotros lo acomodamos. Y en la República Argentina hemos ido acomodando, porque resulta ser de que no hay corrupción, hay personas que se han quedado con lo propio. En la Argentina no hay delincuentes, no hay corruptos. Nos enfrentamos hacia la sustitución, al reemplazo de un término donde no sabemos si el delincuente es López o el delincuente es el juez que limita el acceso o el control. Pero resulta ser de que revolvió un par de millones de dólares y plata que le queda, lógicamente, y paga una fianza pequeña en dólares, casi un vuelto, diría yo, ¿no? Y yo digo, el eufemismo tiene la función, por lo dicho, de nombrar un objeto que es desagradable, porque el cepo está, porque el cepo existe, más allá de que le digan, exportamos los excedentes, le damos un límite a la movilidad, nos aseguramos el mercado interno, desacoplamos los mercados. Lo que tratan de hacer es alivianar el efecto desagradable de algo de una manera más asimilable. ¿Por qué? Porque, bueno, les hace daño, les molesta, es pudoroso, los pone incómodos. Y ellos dicen, usted no me puede decir eso, es grosero, mire. Mire, en cierto sentido, así, tomado el eufemismo, adquiere una función social que atiende al otro sin ánimo, tal vez, de expresar de un modo más agradable lo que es difícil de encajar. Al oficialismo no le gusta el término cepo, porque lo arrastran desde su génesis, porque son esclavistas, absolutistas y fascistas. Entonces, la dominación totalitaria que no se puede controlar con las normas, la sujetan con un cepo. Prefieren ellos, en el momento de expresarse, decir no, en la República Argentina se exporta carne, vaya, revise los datos estadísticos, ya está. Sí, esa es la media verdad. ¿Qué parte vamos a exportar de lo que se puede? ¿Qué parte le vamos a permitir a la gente que acceda al dólar
solidario, lógico, que es el dólar oficial al cual le liquidan al sector agropecuario 100 pesos, versus el dólar que tiene que ir a comprar quien venda mercadería tasada en dólares internamente, pero ojo, cuando tiene que comprar los insumos, vaya y pague, no sé, 180, 190, 200. En cierto sentido, lo que trata de hacer, y trato de poner en foco en la jornada de hoy, es cómo se va desdibujando. ¿Y saben lo peor? Cuando ya los términos no lo pueden suavizar, a pesar de que les duela, uno de los recursos que usan los políticos para adornar la realidad que les pega en la cara, es decir, cuando la impotencia los deja al desnudo y solo se les para la razón o el entendimiento, eligen difamar porque son impotentes. Se les para la razón. Difamar es decir en público, escribir, negar, afectar la fama o el honor de una persona, en especial cuando lo que dicen o escriben es falso. En este último tiempo, en el concierto de campaña, la difamación ha sido parte. Esto de desacreditar a alguien de palabra o por escrito. Poner bajo la lupa de la duda un concepto, expresado incluso por un profesional, bajándole el precio de la palabra porque el valor de la suya ha sido desestimada. Buscan herir de muerte el buen nombre de alguien. Incluso al pasar, tienen la lengua filosa al punto tal de que la chac, chac, la mueven en distintas direcciones, peor que una hoja afilada capaz de cortar el aire. Miren, quien salió a defender a nuestro presidente cuando fue difamado, yo no vi en la línea del propio gobierno, pero a ver, otro ejemplo y ya me corro un chiquito en torno a lo que está pasando hoy y lo que ha pasado hoy con nuestro presidente de la nación. A mí me produce tristeza, no Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina. Que la legisladora Fernanda Vallejo lo haya tildado de ocupa, de enfermo, de mequetrefe, sí, hay archivos que dan cuenta, fueron multiplicados en las redes. El tipo está trincherado, como Martín Redrado, esas comparaciones, no les alcanza la palabra, buscan en el imaginario público. Atrincherado como Martín Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Chan, ¿eso qué es? Difamación. ¿Eso qué es? Maltrato. Y me pregunto y les pregunto, ¿el mundo y las cosas cambian conforme nosotros creemos? ¿O será que somos nosotros quienes modificamos nuestra percepción de este mundo que nos toca vivir según lo que nos conviene? Pregunta. Y retomando la imagen del cepo, si sos esclavista, el cepo es el instrumento, y si sos esclavo, el cepo es tu dolor. Y hay muchos dolores en la República Argentina porque están ceñidos en su libertad. En los tiempos que corren, entre los cientos de casos de descrédito, difamación, negación de la realidad, durante este periodo electoral se crearon climas artificiales de opinión, ¡wow! Se difamaron adversarios, ni hablar. Políticos, claro, todos, alineados en la misma causa, con acusaciones capaces incluso de provocar o excitar el linchamiento a mano de las turbas enloquecidas. A ver, lo vivimos recientemente con el humorista Nick, quien tuvo la osadía de criticar medidas económicas que tomó el gobierno tras la derrota electoral, y como respuesta el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cita el mensaje del historietista, se refirió en su dirección, le apuntó a la escuela en la que van sus hijos, disparó un comentario y generó una cadena de reacción militante que salieron a lincharlo por redes al propio Nick. Sí, la difamación es una práctica cotidiana, y si es política de Estado, la pregunta es ¿cómo no lo va a hacer de la gente? ¿Cómo no lo va a hacer de la gente? Julián Domínguez visitó junto a Mansur la Sociedad Rural de Río Cuarto. Allí, un periodista tuvo la osadía de preguntarle qué pasaba con el cepo. Y esto pasaba.
Ministro Domínguez, ¿el cepo a la carne se termina no existe, no me pregunte eso porque evidentemente o no conoces el tema o hablas sin fundamento. Se exportó 50.000 toneladas, por lo tanto, eso no tiene ningún... Perdóname. Y de acuerdo a las entidades, ¿vio lo que dicen las entidades? Estás hablando desconociendo el tema. No, pero las entidades dicen que hay cepo. No es serio, perdóname. Y además, por tu prestigio periodístico, sí, te sugiero que consulte información antes de formularme esa afirmación. Consulta la información de la publicación del Ministerio y te vas a dar cuenta que eso no tiene fundamento en el negocio y en el comercio de la nación y que esas cosas además le hacen muy mal al productor porque es al que terminan perjudicando y bajándole el precio. Gracias. Terminan perjudicando al productor y bajándole el precio. Esa es la razón por la cual supuestamente se dan las cosas. En los tiempos que corren, cientos de casos de descrédito, de difamación, de negación de la realidad, se multiplica por cientos, por miles. Y digo, en la República Argentina tenemos la oportunidad, nosotros, de quedarnos con la foto de López, quedarnos con la palabra de difamación del resto, quedarnos en medio de la nada o tratar de seguir corriendo hacia adelante. Y me corro de este tema. Lo dejo acá a un costado. Hay una historia que tiene que ver tal vez con este tema. Una alumna de un colegio faltó a la escuela. Entonces otra compañera comenzó a decir que esta chica no asistía a clases porque estaba embarazada. Huyó de su casa y había interrumpido ya su embarazo. Es lo que dijo su compañera. La maestra escuchó los comentarios, la llamó a la muchacha a su oficina y le dijo: por favor, tráeme un vaso de agua bien lleno. La estudiante fue, trajo el vaso de agua y la maestra le dijo: bueno, ¿podés tirar el agua al piso? La alumna no entendía. Hay una enseñanza allí que quería la profesora expresar antes de darle tanto discurso. Le dice: tira el agua al piso. La chica titubeó y al final obedeció. Derrama el agua en el suelo y la maestra le dijo: ahora te pido que recojas el agua del piso y la pongas en el vaso. La chica la mira y le dice: profe, no se puede. La maestra le repitió: te pido por favor que hagas eso. Recogí el agua. Bueno, había un par de servilletas. La chica recogió el agua y quiero que lo pongas todo en este mismo vaso. Recogió y lo que quedaba allí llenó medio vaso de agua que estaba sucia. Entonces la maestra le dijo a la alumna: así es como ha quedado el honor de tu compañera. Tu compañera faltó a clases porque estaba en el entierro de su padre, que falleció hace unos días. La pregunta es: ¿qué hacemos con el poder de la palabra? ¿Qué hacemos con la difamación? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la tolerancia? ¿Con cuánta facilidad? Muchas veces se habla sin saber verdaderamente la realidad de las cosas y sobre todo desconociendo la esencia sagrada de la misma. En las personas que nos rodean hay tanta inconsistencia, hay tanta intolerancia, esto de hacernos eco de rumores malsanos y destructivos. Debemos ser más humanos, debemos ser más personas. Y en este tiempo y en esta jornada quiero que hagamos foco en esta realidad. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Los corruptos son corruptos. Por más que dibuje la justicia, por más que dibuje quien quiera dibujarlo, las cosas por su nombre. José Ángel Trelles, las cosas por su nombre.